Este primer tratado justamente que el apóstol Pablo escribió a los Corintios, si miramos así en un panorama, está dividido en 5 partes. La primera parte va a estar tratando acerca de las divisiones dentro de la congregación. La segunda parte va a estar tratando acerca del sexo, en todo lo que es relacionado al sexo, el matrimonio, la soltería, las cuestiones de género. También en la tercera parte se va a estar tratando acerca de la comida. En cuarto lugar se va a estar tratando acerca del culto. Y en último lugar acerca de la resurrección de los cristianos, de los creyentes. Y todo el apóstol Pablo en esta carta es uno de los discursos más extensos que el apóstol Pablo ha escrito, y justamente donde él va a tratar temas y problemas dentro de la congregación, tales manifestaciones como camaridas alrededor justamente de personalidades dentro de la iglesia. En esta carta también va a estar guiando a los líderes de la iglesia al ejercicio de la disciplina eclesiástica. También el apóstol Pablo va a estar tratando acerca del matrimonio y la soltería y explicar formas justamente de llevar a cabo la adoración de manera decente y ordenadamente dentro de ese contexto. Y Pablo va a estar abordando justamente todos estos temas y otros con un contenido, podemos decir, altamente teológico y práctico. La historia del apóstol Pablo en relación a los Corintios se inicia en el segundo viaje misionero. Él llegando allí permanece alrededor de 18 meses, 1 año y medio, y luego él recorre nuevamente a otras ciudades. Luego de estar durante 1 año y medio, él probablemente estando en la ciudad de Éfeso recibe algunos reportes en la condición en la cual estaba esta iglesia. Y en ese tercer viaje misionero Pablo escribe a esta iglesia de Corinto. La historia la encontramos en Hechos capítulo 18, el inicio de esta congregación. Aproximadamente esta carta se escribió en el año 55 después de Cristo y probablemente sea una de las primeras cartas escritas en el Nuevo Testamento. Así que vamos a ir al capítulo 1 y en la medida que vayamos avanzando en el desarrollo del libro, de la carta, vamos a ir conociendo más a profundidad la situación específica de esta iglesia. Y algunos detalles también para que podamos comprender e interpretar correctamente esta carta y las implicaciones que tiene para nosotros también en el día de hoy. Así que vamos a la escritura, vamos al capítulo 1, versículo 1, y vamos a estar leyendo. Dice así la palabra de Dios. Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Gracias doy a Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. Porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia. Así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Oramos al Padre. Señor, queremos encomendar nuestra mente, nuestro corazón. Ayuda a nuestra atención, a nuestra memoria, y que tu Espíritu Santo, Padre, nos ayude a aprender, que nos enseñe, y que podamos, Señor, también meditar y responder a las implicaciones, Señor, que encontramos en ello. Háblanos, pon palabras tuyas, para que podamos, Señor, entender la verdad
de tu palabra. Ayúdame, Señor, a ser fiel a lo que tú has escrito a través de Pablo a esta congregación. En el nombre del Señor Jesús. Amén. En esta porción que acabamos de leer, Pablo, el apóstol Pablo, les recordó cuidadosamente y amorosamente quiénes eran y qué poseían en Cristo antes de ser reprendidos por sus fracasos como cristianos. Eso es lo que Pablo está haciendo en estos primeros versículos. ¿Por qué lo decimos? Porque el versículo 10 introduce Pablo diciendo, os ruego pues hermanos por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todo una misma cosa y no haya entre vosotros divisiones. Estos primeros 9 versículos, Pablo cuidadosamente y de manera amorosa les recuerda quiénes son y qué poseen en Cristo, para así poder reprenderles con respecto a sus fracasos como cristianos. Por eso, hermanos, la propuesta para nosotros en esta mañana es que debemos recordar las preciosas bendiciones que encontramos en Cristo para mantenernos firmes ante el pecado. Ese es el mensaje para nosotros hoy. Debemos recordar las preciosas bendiciones que encontramos en Cristo para mantenernos firmes ante el pecado. Por eso el título de este sermón es Preciosas bendiciones que encontramos en la iglesia de Dios. Preciosas bendiciones que encontramos en la iglesia de Dios. Y la pregunta es, ¿cuáles son esas bendiciones? Bueno, y vamos a comenzar nuevamente al versículo 1, donde dice, Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes. Pablo, siempre siguiendo el formato del estilo de escritura que él ha tenido en todas sus cartas, o que tendrá en sus cartas, él inicia el nombre con el remitente, Pablo. Él dice ser llamado justamente a ser apóstol de Jesucristo. Este apostolado no fue una elección personal, no fue que se le ocurrió a él decir soy apóstol, o algunas personas lo pusieron y lo comenzaron a seguir y él dice yo soy un enviado de Dios. Para nada. Aquí habla de un llamado y esto quiere decir que fue por una iniciativa externa, no de él. Justamente aquí la preposición de nos dice y nos indica que es de parte, dice de quién, de Jesucristo, Y cuando hablamos de apóstol estamos hablando de alguien que ha sido enviado. Y el que envía es Jesucristo, por lo tanto el que envía tiene autoridad. Y esta persona es enviada con la autoridad de aquel que lo envió. Por lo tanto, esto es importante. Pablo perteneció justamente a ese grupo selecto de hombres que establecieron el fundamento de la iglesia aquí sobre la tierra. Con sus enseñanzas, estos hermanos pusieron este fundamento. Gálatas, por ejemplo, capítulo 1, versículo 15 y 16 dice, pero cuando agradó a Dios, que me apartó, dice Pablo, desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles y no consulté enseguida con carne ni sangre. Pablo declarando firmemente que su ministerio, su apostolado, es por llamado divino. Podríamos decir que esta carta fue escrita, si bien fue hecha por mano y letra del apóstol Pablo, es como si fuera que el Señor mismo la haya escrito. Por eso Pablo comienza diciendo, Pablo llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Por la voluntad de Dios. Aquí se nos presenta justamente la razón del por qué fue llamado al apostolado. Fue llamado porque Dios lo quiso. Dios lo determinó. Fue la voluntad soberana de Dios lo que determinó que Pablo fuera llamado apóstol. Y aquí justamente podemos observar esa
unidad de propósito entre el Padre y el Hijo. Entre el Padre y el Hijo. Fue enviado por el Hijo, pero por determinación del Padre. El Padre ha determinado y el Hijo lo ha seleccionado y enviado para que Él sea apóstol. Y con esta justamente oración de apertura, el apóstol allí les dijo a los corintios justamente, y le va a expresar el contenido de toda la carta, va a venir de parte de Dios. Todo lo que Pablo les va a decir desde el capítulo 1 hasta el final es mensaje de Dios para ellos. Para ellos. Y así es con nosotros también, hermanos. Así también es con nosotros. Cada detalle de todo lo que estudiaremos en esta carta es la misma palabra de Dios. Es la misma palabra de Dios. Como siempre decimos, cada detalle, cada palabra, cada cosa inspirada aquí es palabra de Dios. Toda la Escritura es inspirada por Dios. Es inspirada por Dios. Tiene su autoridad y si no nos sometemos a lo que Dios nos manda justamente en todo este pasaje, no estaremos justamente rebelando contra lo que Dios dice. Pablo también justamente trató este tema con los tesalonicenses en su primera carta, en el capítulo 2, versículo 13, cuando dice, por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios, de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, y luego dice Pablo, sino según es en verdad la palabra de Dios. La palabra de Dios. Los tesalonicenses la recibieron, pero la recibieron porque era palabra de Dios. Palabra de Dios. Y luego en el capítulo 4, versículo 8 de esa primera carta dice, así que el que desecha esto, no desecha a hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Por lo tanto, si no hacemos casos a las implicaciones que esta carta va desarrollando hoy día para nosotros, es rebelarnos contra Dios. Es rebelarnos contra Dios. Y esto va a ser algo crucial para cada uno de nosotros que somos creyentes. Esto es crucial. Debemos recordar que cada vez que pecamos, el primer y más ofendido no es la persona que quizás a quien lastimamos, es a Dios mismo. A Dios mismo. ¿Se acuerdan allí el rey David cuando fue confrontado por Natán por haber pecado? Primero de Samuel, capítulo 11 y capítulo 12. Luego de toda esa situación, David escribe el Salmo 51 y él decía en el versículo 4, contra ti, solo he pecado. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. De tus ojos. Por lo tanto, no nos olvidemos que aunque nuestro pecado afecte a otros, el primero a quien ofendemos es a Dios. Es a Dios. Y esto es sumamente importante. Luego el apóstol Pablo también dice que él fue llamado a ser apóstol de Jesucristo por voluntad de Dios y él incluye a alguien, añade a alguien en este remitente y es Sóstenes. Sóstenes. Ahora nos preguntamos, ¿quién fue este señor? En realidad no tenemos mucha información acerca de quién fue, pero podríamos pensar que haya sido un líder en la sinagoga en la ciudad de Corinto. Justamente allí en Hechos capítulo 18, en los versículos 12 al 17, encontramos que es mencionado como líder, donde él también es agredido físicamente. Probablemente sea esta persona. Lo importante en este pasaje es que el apóstol lo llama el hermano. Es un hermano en la fe. Y esto parece indicar que los destinatarios de esta carta conocían a este hermano. Probablemente Sóstenes había llevado un informe o un reporte a Pablo en Éfeso y allí cuando él escribía estaba presente. Podríamos decir también que probablemente haya sido un amanuense, un secretario, el que escribía la carta. Y por esa razón Pablo lo menciona.
Y era común esto de Pablo también mencionar a quienes colaboraban en sus viajes misioneros. Lo encontramos eso en Romanos capítulo 16, también en Colosenses capítulo 4, donde él va mencionando a sus compañeros y cómo han sido de bendición para su vida y su ministerio. Pero pensando también un poco acerca de lo que Pablo va a abordar en el versículo 10 hasta el capítulo 4, hablando de las divisiones, probablemente Pablo ya estaba insinuando algo acerca de que Pablo trabajaba en equipo. La iglesia estaba dividida, pero Pablo probablemente estaba también, porque Pablo, vamos a ver en esta carta, hay muchas ironías. Pablo fue muy irónico al tratar con las personas a veces. Y aquí Pablo está introduciendo y tratando ya, abordando el problema que en el versículo 10 estaría haciendo. Y a partir del versículo 2, entramos en la sección donde el apóstol va a comenzar a mencionar las bendiciones de la iglesia. Las preciosas bendiciones que la iglesia de Dios posee. Y vamos a ver dos bendiciones. La primera, del versículo 2 al 3, lo que somos en Cristo. Lo que somos en Cristo. En el verso 2 vemos que dice a la iglesia de Dios que está en Corinto. La iglesia de Dios que está en Corinto. Aquí esta expresión justamente a la iglesia, un grupo de hermanos llamados. Y aquí justamente la preposición de está indicando justamente la procedencia, de quién, a quién le pertenece. Esta expresión a la iglesia de Dios está indicando que la iglesia es propiedad de Dios. Y primeramente lo que Pablo le está diciendo a estos hermanos es que la bendición que la iglesia tiene es que es posesión de Dios. Posesión de Dios. La iglesia está conformada por cada individuo regenerado por la palabra poderosa del Evangelio. Y parece ser que el apóstol Pablo aquí, al presentar esta verdad, desea nuevamente de manera sutil lo que más adelante va a tratar sobre las divisiones. Yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, pero aquí Pablo comienza diciendo la iglesia de Dios. No es de personas, no es de denominación, no es de ideologías, es de Dios. Eso es lo que Pablo está diciendo. Justamente a eso en 1 Corintios 3:4 dice, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos. La iglesia no es posesión de un grupo de líderes, de élite, ni de una persona con mucha trayectoria, ni de la que la fundó, ni de los pastores. La iglesia es de Dios el soberano, el Rey sobre todo. Y dice que esta iglesia que le pertenece, que es posesión de Dios, dice, está, ¿dónde? En Corinto. Y esta expresión es muy importante porque es muy enfática. Y uno dice, ¿y qué de importancia tiene para nosotros? Decir hoy día para nosotros, la iglesia que está en Itagua, o la iglesia que está en Asunción, o la iglesia que está en Ciudad del Este, ¿es trascendente? No es trascendente. Pero para aquel entonces, una persona que escuchara o leyera sobre Corinto, ¡ping!, le llamaría mucho la atención, muchísimo la atención. Justamente, ¿por qué razón? Por su contexto, por el contexto de esta ciudad. Esta ciudad se encontraba en la parte sur de Grecia. Era una zona central muy, muy importante en cuanto al comercio y en cuanto a la religión. Era una ciudad muy importante. Digamos que tenía mucha riqueza en historia y en geografía. Toda esta gran ciudad. La posición estratégica que tenía, uno podía llegar por tierra o por agua. Y por esa razón se ha convertido en una ciudad comercial, religiosa y turística. Algunos estudiosos dicen que en los tiempos de Pablo existía alrededor de 200.000 personas como habitantes en aquel lugar.
tenía mucha atracción turística, era un centro de peregrinación religiosa, y muchos filósofos griegos han determinado justamente, hablando de la sociedad, decían justamente que era una ciudad donde el comportamiento de los ricos era nauseabundo y la miseria de los pobres era muy vista. Por lo tanto, era una sociedad económica muy alta, un nivel muy alto de muchos de sus habitantes, pero a la vez también mucha pobreza. En la ciudad también existían muchos templos paganos, tanto romanos como griegos. Era un semillero, podríamos decir, del paganismo y de la inmoralidad en esa ciudad. Era una de las ciudades más lujuriosas, ostentosas, y escuche bien, una de las ciudades más afeminadas de aquel entonces. Era una de las ciudades más disolutas. Era una de las, podríamos decir, que se entregaban por sí solos a todos los deleites, a todos los placeres. Completo. Un escritor griego había inventado un verbo en referencia a esta ciudad. La palabra corintizar. Corintizar. Y uno decía, ¿y ese verbo qué quiere decir? Ese verbo quería decir, o se refería, mejor dicho, a la inmoralidad y a la embriaguez sin límites. Digamos, la parranda, la fiesta, el desenfreno total, se podía definir como corintizar. Corintizar. Por lo tanto, no es sorprendente justamente que Pablo va a tratar estos problemas dentro de la congregación. Porque donde hay problemas con alcohol, absolutamente lleva a todo ese desenfreno. A todo ese desenfreno. Ese era el problema. En la iglesia había muchos que bebían, había muchos que aún seguían dándole vida suelta a la inmoralidad y al desenfreno sexual, aún creyentes de la iglesia en Corinto, por el problema del alcohol. Por el problema del alcohol. La inmoralidad abierta era incitada justamente por el culto a Afrodita. Afrodita, la diosa del amor, de la belleza y de la fecundidad. Dicen que al atardecer el templo de Afrodita tenía más de 1000 sacerdotisas, que en realidad eran 1000 prostitutas. El templo de Afrodita estaba bien en lo alto y al atardecer esas 1000 prostitutas bajaban. Cuando terminaba todo el comercio, todo el trabajo, estaban allí todos los feligreses adorando con inmoralidad sexual en esa ciudad. Algunos decían, y había un proverbio en aquel entonces que decía, el viaje a Corinto no es para cualquier hombre. En realidad debería ser para ninguno. Pero hubo un hombre de Dios que llegó a esa ciudad, que fue Pablo. Fue Pablo. Platón, para referirse a las prostitutas, las llamaban una joven corinta. Imagínense, ese era el concepto de esta ciudad. Por eso cuando Pablo dice la iglesia de Dios que está en Corinto, imagínense cuando la leían los de Éfeso y los de otras ciudades. Una iglesia en ese lugar. También ese lugar era un sitio muy importante porque se realizaban los Juegos Itmos. Eran como también los Juegos Olímpicos. Se realizaban estos juegos cada 2 años. Cada 2 años. Por lo tanto, era una ciudad sumamente importante. La inmoralidad desenfrenada, la prominencia de la religión pagana, la diversidad económica, social y racial de esta ciudad ayudan a explicar muchos de los desafíos únicos que Pablo enfrentó a Corinto. Estos factores ayudan a proporcionar justamente ideas útiles a la interpretación de la carta a los Corintios. En medio de toda esta ciudad tan depravada y oscura, la luz de la gracia de Dios iluminó a algunos. Iluminó a algunos. Y así constituyó la iglesia en Corinto. ¿Se acuerdan lo que dice allí Romanos capítulo 5?
versículo 20 al 21, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine para la justicia, para vida eterna mediante Jesucristo, nuestro Señor. No hay oscuridad, no hay pecado tan grave que Dios no lo pueda borrar. Y la gracia de Dios iluminó a algunos en esta ciudad. Y allí se formó esta iglesia. Y si hemos sido regenerados, somos parte de la iglesia de Dios. Si la iglesia iluminó nuestro entendimiento por la predicación del Evangelio, sin duda nos condujo a la fe y al arrepentimiento. Sin dudas. Por lo tanto, ya somos parte de la iglesia de Dios. Somos posesión de Dios. Y esto es un privilegio indescriptible. Esta es una verdad sumamente gloriosa. Pablo, antes de reprenderlos por los fracasos de esta congregación, él amorosamente y cuidadosamente les presenta quiénes son. Ustedes son posesión de Dios. Pablo en 1 Timoteo 3:15 dice que es la iglesia del Dios viviente. Mateo capítulo 16, versículo 18, el Señor Jesucristo dice: edificaré mi iglesia. Pablo, hablando a los ancianos de Éfeso en Hechos capítulo 20, él habla de apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Y esta verdad primeramente nos debe llenar de gratitud, hermanos, de gratitud. Y sobre todo humildad, sobre todo humildad. Somos posesión de Dios no porque haya algo bueno en nosotros, porque somos pecadores. Somos rebeldes a Él. Somos posesión de Él porque Él nos escogió para amarnos por pura gracia. Por pura gracia. Y eso nos debe humillar a nosotros. No sentirnos mejores. No sentirnos mejores. Pero también esta verdad nos conduce a tratar a la iglesia de Dios con mucho cuidado. Con mucho cuidado. A pesar de todo lo que estos hermanos eran y hacían con su conducta pecaminosa, el apóstol los llama ¿cómo? Iglesia de Dios. Iglesia de Dios. Por lo tanto, no nos olvidemos que cuando un hermano peca contra nosotros, ese hermano es posesión de Dios. Es posesión de Dios. Y esto debe llevarnos a refrenar justamente nuestra respuesta pecaminosa contra esas personas, porque si esa persona es cristiana, es posesión de Dios y debe ser tratada con mucho cuidado. Somos posesión de Dios. Luego en el versículo 2, en la segunda parte, dice a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos. Sin lugar a dudas, aquí está hablando ya no de la posesión que somos, sino que ahora tenemos una posición. Somos santificados. ¿Santificados en quién? En Cristo Jesús. Hebreos capítulo 10, versículo 10 dice: en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Hoy cantábamos solo en Jesús, solo en Jesús. Solo bajo los méritos y bajo la obra que Cristo hizo en la cruz y los méritos de su persona, somos santificados en Él por medio de la fe. Pero sobre todo justificados. Justificados. El versículo 14 de Hebreos 10 también dice: porque con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados. Cristo santifica. Cristo santifica a los que creen en Él mediante su obra propia de sacrificio en la cruz. La aparta para Él, la limpia, la perfecciona, la purifica. Eso es lo que Cristo hace en nosotros. Por lo tanto, ahora tenemos una posición en Cristo. Somos santificados en Cristo. Y los creyentes en Corinto eran también santos a los ojos de Dios, a pesar de su conducta y vida pecaminosa.
eran considerados santos, y a pesar que tenían doctrina distorsionada, porque eso lo vamos a considerar en el capítulo 15, eran santos porque habían sido santificados. No es una cuestión de buenas obras, no es una cuestión de un vivir santo. Los cristianos debemos vivir una vida santa, pero esa manera de vivir santa no nos hace santos. Lo que hace que nuestra forma de vivir sea santa es porque en Cristo ya somos santos. En Cristo. No solo todos los santos son salvos, sino que todos los salvos son santos. Si realmente hemos nacido de nuevo, si realmente hemos sido regenerados, si realmente hemos depositado nuestra fe y nos hemos arrepentido, somos santos. Es la obra de Cristo, no la nuestra. No la nuestra. Es la que nos hace santos, solamente la obra de Cristo. Y esto es mediante su llamamiento. Su llamamiento. A los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos. A ser santos. Por lo tanto, hermanos, debemos reconocer las preciosas bendiciones que encontramos en Cristo para mantenernos firmes ante el pecado. Pero Pablo no solamente les recuerda lo que ellos son, y les habla justamente acerca de que pertenecen a Dios, no solamente habla de su posición, sino también habla de la práctica y la piedad de ellos. De la práctica y la piedad de ellos. Fíjense allí a continuación el pasaje, dice, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Gracia y paz a vosotros de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. Ahí cuando habla en cualquier lugar, está diciendo en cualquier parte del mundo, pero también habla Señor de ellos y nuestro. Esto sin lugar a dudas indican que eran creyentes genuinos. Creyentes genuinos. Y justamente cuando habla aquí de Señor, indica que todo cristiano está sujeto a esa persona y a su autoridad. A su autoridad. Y esta verdad iba en contra del problema que va a tratar en el versículo 10. Ustedes son del Señor, no de personas, son del Señor. Esto nos habla justamente de una situación de labios para afuera. ¿Se acuerdan? Mateo capítulo 7 habla de no todo el que me dice Señor, Señor. No pasa por decir mi Señor, el Señor Jesucristo, gloria sea al Señor. No pasa solamente por palabras, sino por una actitud de sujeción y obediencia a su autoridad, a su llamado, a todo lo que Él como autoridad propone para nuestra vida. Y ahora en el versículo 3, Pablo expresa su deseo para aquella iglesia. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Y uno dice, a veces pasamos por alto por estos saludos, ¿no? Pasamos por alto, es la costumbre decir gracia y paz a vosotros. Pero esto es muy importante lo que Pablo está diciendo. Porque Pablo no es como se dice vulgarmente un salamero, alguien que quiere, un demagogo, que quiere hacerle sentir a las personas bien. Pablo no les va a mentir. Pablo le estaba deseando gracia y paz a un grupo de creyentes. ¿Saben por qué esto es significativo? Porque Isaías 57, 21 dice algo. No hay paz, dijo mi Dios, para los impíos. No hay paz para el impío. No hay paz para aquella persona que tiene una posición, que no tiene una posición en Cristo. No hay paz. Jesús dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy. Por lo tanto, esta iglesia es una iglesia del Señor. Con todos los problemas que vamos a encontrar, era una iglesia del Señor.
Pero Pablo, tierna y amorosamente, les hace recordar su posición. Y creo que no hay mayor reprimenda para nosotros, cada vez que pecamos, que nos hagan recordar quiénes somos en Cristo. ¿Quiénes somos en Cristo? Por lo tanto, debemos recordar las preciosas bendiciones que encontramos en Cristo para mantenernos firmes ante el pecado. ¿Qué debemos recordar de las preciosas bendiciones? Primero, lo que somos en Cristo. Tenemos una posición. Somos pertenencia de Él. Y tenemos una práctica y una piedad. Una práctica y una piedad. Y no nos debemos olvidar de esto cada vez que nos ponemos ante el pecado. La segunda bendición la encontramos en el versículo 4 al versículo 9. Y aquí les va a hablar acerca de lo que ellos poseen en Cristo. ¿Qué es lo que ellos tienen? La pasión de Pablo era ver personas redimidas y su mayor gozo justamente era ver personas redimidas. Esto hace que el apóstol se mantenga en una perspectiva apropiada con respecto a los hermanos en Corinto. Él dice, versículo 4, gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. Y el versículo 6 dice, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros. Aquí justamente encontramos estas dos expresiones con una acción que ya fue completa en el pasado, pero que sus resultados perduran. Ahí la expresión ha sido confirmado del versículo 6 y la expresión os fue dada en el versículo 4 habla justamente de eso, de un hecho en el pasado. En el pasado. Habla de un momento particular y definido en el tiempo. Y sin lugar a dudas, lo que Pablo está hablando es acerca de la salvación. Entonces, hermanos, la bendición que ustedes tienen, no se olviden, ustedes son salvos. Os fue dada, habla de una acción justamente pasiva. ¿Por qué? Porque esto indica que Dios les dio la gracia. Es algo totalmente pasivo. Y Pablo pone énfasis en que es una obra total y exclusivamente divina. Dice, la gracia de Dios es lo que Dios ha hecho. Y cuando recibimos esa gracia de Dios, dice, el testimonio de Cristo se confirma en nosotros. Es como dice ahí el versículo 6, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros. Déjenme explicarle un poco este pasaje, este versículo. Ahí la palabra testimonio, en el idioma original, es la misma palabra que aparece en Hechos capítulo 1, versículo 8, cuando dice, y me seréis testigos. Y la palabra griega es la que nosotros conocemos hoy, en nuestro castellano, como mártir. Mártir. Alguien que muere por una causa. Y aquí cuando habla de testimonio, viene de esa misma palabra. Y en todo el Nuevo Testamento, el término testigo se utiliza en relación al Evangelio. En relación al Evangelio. En Hechos capítulo 20, Pablo dice que fue testigo ante judíos y gentiles con la predicación de la palabra. El contexto deja claro que el sentido más profundo de testimonio o testigo está en presentar el Evangelio. Tiene que ver con eso. Presentar el Evangelio. Pablo aconsejaba a Timoteo, ¿se acuerdan? En 2 de Timoteo 1:8, no te avergüences del testimonio de nuestro Señor Jesucristo. Primera de Juan capítulo 5 versículo 11 dice, este es el testimonio que Dios nos ha dado vida eterna. Sin lugar a dudas, está hablando del Evangelio. El Evangelio. Cuando habla aquí, en el versículo 6, cuando dice, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, lo que Pablo está diciendo
es que cada uno de ustedes llegaron a ser demostrado que son verdaderos, que son genuinos en Cristo. Por estar en Cristo, ustedes son genuinos. Y eso verdadero, o eso que demuestra que ustedes son genuinos, es el Evangelio en sus vidas. Es como viven el Evangelio. Y a eso Pablo le está hablando, le está diciendo. Y este es un punto interesante a considerar en los primeros también 10 versículos de todo este capítulo. Dice que en Cristo son confirmados. Es increíble, si se fijan en el versículo 1 aparece Jesucristo. En el versículo 2 aparece Cristo Jesús. En el versículo 2 nuevamente aparece Jesucristo. En el versículo 3 nuevamente aparece Jesucristo. En el versículo 4 dice Jesucristo, Cristo Jesús. Luego dice en el versículo 5, porque todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él. El versículo 6 dice, así como el testimonio acerca de Cristo. Versículo 6. Versículo 7 dice Jesucristo. Versículo 8, Jesucristo. Versículo 9, Jesucristo. 10 veces en 9 versículos la palabra Jesucristo. Eso indica algo importante a considerar. Esto no es casualidad. Está hablando de que Jesucristo lo llena todo, lo completa todo. Todo. Todo fue dado en Cristo. No hay nada bajo los méritos de ustedes. Esta iglesia se creía importante. Se creían que sabían mucho, se creían que tenían muchos dones. Y Pablo les dice, como vamos a leerlo mucho más adelante, después dice, yo determiné algo. Determiné como que yo no sé nada, pero me fui a ustedes. Y les prediqué a Cristo con poder. El problema de los corintios, que ellos estaban pecando de egoístas. Ellos, nosotros. Pero cuando Pablo le habla de lo que ellos tienen en Cristo, lo que ellos poseían en Cristo, no solamente poseían la salvación, sino que también dice allí, en el versículo 5, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él. Fuisteis enriquecidos en Él. Y aquí no se refiere justamente a las posesiones materiales que los corintios tenían. Acuérdense, muchos de los miembros de esa congregación eran de la alta sociedad, eran comerciantes, mucho dinero. Eran gente, digamos, acomodada en aquel entonces. Pero aquí Pablo apunta más bien a los tesoros espirituales que tienen en Cristo. Es lo que en 2 de Corintios también Pablo les dice a ellos, que Cristo con su pobreza nos hizo ricos. Habla de las bendiciones espirituales. Las bendiciones espirituales. ¿Qué es lo que estos hermanos tienen? No solamente riquezas espirituales. Dicen que estas riquezas son abundantes. ¿Por qué son abundantes? Porque dice en todo, en todas las cosas. Ellos también más adelante dicen en el versículo 7, de tal manera que nada os falte en ningún don. Por lo tanto, lo que ellos tienen que recordar, que ellos tienen riquezas abundantes en Cristo. Riquezas abundantes en Cristo. Esta es una enseñanza que el mismo apóstol Pedro la dio en su segunda carta, en el capítulo 1, versículo 3, cuando dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y la piedad nos han sido dadas por su divino poder. Efesios capítulo 1, versículo 3 dice, bendito sea el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual. Tenemos todo para vivir y enfrentar esta vida terrenal, y tenemos todo lo necesario para llegar a la gloria con el Señor. Tenemos todo en Cristo. Todo en Cristo. Y Pablo, antes de reprenderlos firmemente y duramente, amorosa y cuidadosamente, dice, hermanos, no se olviden de lo que ustedes tienen en Cristo. Tienen salvación, tienen riquezas abundantes,
Y también dice aquí, en toda palabra y en toda ciencia. ¿Qué es lo que aquí Pablo les quiere decir a estos hermanos? Como parte de esos dones especiales, menciona justamente aquí la destreza de palabra y conocimiento, porque justamente ese era el problema que iban a abordar estas personas. Tratar de encontrar el pensamiento superior, el mejor conocimiento. Y aquí justamente estos conceptos se refieren a la habilidad que ellos tenían para comunicar oralmente el conocimiento. Un erudito traduce justamente esta expresión de la siguiente manera, y lo dice así: desde las palabras de sus labios hasta el entendimiento de sus corazones. Dios les ha provisto a ustedes, hermanos, justamente de eso, la habilidad para poder comunicar y la habilidad para entender esas verdades espirituales. Por eso Pablo después va a hablar acerca de ¿qué? De que para el mundo es locura el Evangelio. Y que solamente el espiritual lo puede entender. Por eso Pablo está introduciendo ya estos temas. Y justamente estos eran dos aspectos del orgullo espiritual que provenía de la mente griega de aquellos días. Ellos se vanagloriaban de sus dones y acciones en lugar de gloriarse en Cristo Jesús. Dios era quien les había dado todos esos dones. No había nada, ni lugar para el orgullo humano. Nada. Porque por gracia sois salvos, por medio de Dios, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don ¿de quién? De Dios. De Dios. El conocimiento al que Pablo se refería justamente no es un conocimiento teórico ni académico, sino habla de la verdad bíblica, la verdad cristiana, y como ésta se aplica también a nuestra vida, a nuestra vida. Los corintios justamente no entendían que los dones no se les concedieron para que abusaran de ellos como así nomás, sino era para el beneficio de toda la iglesia. Por eso ellos pecaban de egoístas. Y es interesante porque dice, de tal manera que nada os falte o falta en ningún don. Está hablando en presente. Porque las bendiciones que tenemos en Cristo comienzan en nuestro pasado. En ese momento cuando por gracia depositamos nuestra fe y nos arrepentimos de nuestros pecados. La salvación. Pero ahora hay un presente. Y es que a causa de esa obra en el pasado, hoy disfrutamos de riquezas abundantes. Por eso Pablo en Colosenses capítulo 2, versículo 9 al 10, dice, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. ¿Por qué les recuerda esto? Los corintios se sentían fortalecidos por su fortaleza espiritual. Nosotros tenemos dones, nosotros tenemos mucho conocimiento de las Escrituras acá. Mirad, hay personas discipuladas por Apolos, personas discipuladas por el apóstol Pedro. Es más, tenemos personas discipuladas por Jesús. Tenemos muchas personas con muchos recursos para la obra de Dios. Tenemos todo acá. Tenemos gente con todos los dones. Tenemos muchísimo acá. Pero Pablo les recuerda, hermanos, ustedes no es eso. Fíjense en el capítulo 4, versículo 8 de 1 Corintios. Pablo les dice, ya estáis saciados, ya estáis ricos, sin nosotros reináis. Y ojalá reinaseis para que nosotros reinásemos también juntamente con vosotros. Pablo irónicamente, ustedes están llenos, ustedes son ricos, ustedes tienen todo. Ellos se jactaban de quiénes eran, pero ellos en ningún momento pensaban de lo que eran en Cristo.
y que todo lo que ellos tenían era en Cristo. Podemos ser fuertes y dotados en servir al Señor. Podemos contar con una vasta experiencia en el ministerio. Podemos tener profundidad en nuestra prédica, podemos tener profundidad en nuestro conocimiento bíblico. Podemos ser muy persuasivos a la hora de explicar y proclamar el Evangelio a los perdidos. Ejercer nuestros dones. Y podemos hacerlo de manera arrogante, todo eso. Por eso Pablo después en el capítulo 13 les va a hablar acerca del amor. Y vamos a estudiar eso también. ¿Qué tipo de amor? Por lo tanto, esta verdad nos debe motivar a servir a Dios de manera desinteresada, buscando únicamente la gloria de Dios y el bienestar del hermano. El fracaso nuestro defecto, justamente, es nuestra falta de dedicación para usar los recursos que nos dio Cristo en su gracia. En su gracia. Pablo decía en Colosenses 1:28 al 29, a quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre, para lo cual también trabajo luchando la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Todo lo que yo estoy haciendo en ustedes no es mi fuerza, no es mi esfuerzo, no es mi experiencia, es Cristo en mí. Es Cristo en mí. Y esa actitud la debían mantener justamente estos hermanos con una actitud o una expectativa, podríamos decir, dinámica, en dependencia, hasta que Cristo venga. Por eso les dice, allí en el versículo 7, en la segunda parte, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también os confirmará hasta el fin para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Ahí justamente el verbo traducido esperando encierra la idea de una fuerte y ansiosa expectación y alerta de vigilancia. Es como cuando uno está apurado y está esperando el colectivo, ya no sabemos qué hacer, no viene y estamos ahí intensos esperando que venga ese colectivo que no viene nunca. Está hablando de esa actitud. No el tipo para allá que está ahí sentado como gato panza arriba, así, esperando que Cristo venga. No, está hablando de una actitud, de una expectación. Y aquí está hablando justamente de algo que también tenemos en Cristo. Y es una seguridad gloriosa. Una seguridad gloriosa. ¿Por qué gloriosa? Porque dice, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Nuevamente, ahora aquí Pablo está hablando de algo futuro. Habló del pasado, la salvación, habló del presente, las riquezas abundantes que tenemos en Cristo, y ahora está hablando de nuestro futuro. Pablo les quiere alentar a estos hermanos. Vienen palabras duras para ellos, pero está diciendo, vamos hermanos, arriba, preparen esos oídos, preparen esos corazones, pero les quiero mostrar quiénes son ustedes en Cristo. Y aquí habla que Dios es el que los confirma nuevamente a los corintios. Él es el que los confirma. En 2 de Corintios, capítulo 1, versículo 21 al 22 dice, y el que nos confirma con vosotros en Cristo, y el que nos ungió, dice, es Dios. Dios Padre nos confirma en Cristo. Nuevamente esa unidad de propósito entre el Hijo y el Padre. Nuevamente. Y el mismo Señor nos va a fortalecer para guardarnos sin mancha en el día del Señor. Por eso después vamos a tratar un tema que va a ser nuevamente importante, a tratar el famoso, el creyente carnal y el creyente espiritual. ¿Es del Señor o no es del Señor? Aquel que es del Señor, Pablo está diciendo algo acá. Lucha con su pecado, pero está expectante de que Cristo va a venir. Y eso le preocupa, le angustia. Pero un pecador,
un pecador que vive en su pecado y no vive en angustia de que Cristo va a venir, me hace pensar muchas cosas, de acuerdo a la verdad que Pablo está hablando aquí en el versículo 7 y 8, sin tocar el tema del creyente carnal y espiritual. Porque Dios mismo confirma, da testimonio de que es un creyente verdadero, porque está pendiente y expectante a su venida y que Cristo viene en cualquier momento por él y lucha con su pecado, pero lucha también para estar firme ante el pecado. A eso se refiere. Sin lugar a dudas, cuando habla del día del Señor, Pablo va a tratar del tribunal, de la bimá, cuando cada creyente sea juzgado por sus obras. Y eso lo trataremos en su lugar. Y esta verdad nos debe animar en medio de toda la lucha, en toda esta lucha. Y uno mira el contexto de esta ciudad y mira la sociedad del día de hoy y es la misma, es la misma. Vivimos una sociedad que se está afeminando. No hay hombres. Cada vez vemos más hombres femeninos. En todo aspecto. En cómo se visten, cómo se cuidan, todo. Parece que hay una competencia entre quién es más lindo, hombre o mujer. Es la misma. Y estas verdades vienen a nosotros. Vienen a nosotros. Ahora, ¿cuál es la garantía de todo esto que Pablo está diciendo? Acuérdense, él escribía con autoridad divina. Y él concluye el versículo 9 diciendo, fiel es Dios. Fiel es Dios. Y es interesante porque los traductores mantuvieron la misma manera en cómo está en griego. Justamente aquí el adjetivo fiel está en primer lugar, en su idioma original y en su traducción. Y eso es importante. Porque da énfasis en la fidelidad. ¿De quién? De Dios. Y lo que nos debe animar en medio de toda esta lucha es la fidelidad de Dios. Y en la medida que vamos estudiando más y más de las Escrituras, iremos conociendo más y más a Dios y en consecuencia nos vamos a dar cuenta de cuán pecadores somos. Nos damos cuenta de que somos mucho más de lo que pensamos que éramos de pecadores. Y esa verdad quizás nos desanime, porque los estándares de Dios son muy altos. Son muy altos. No soy yo. Es Dios el estándar. Pero no tenemos que desanimar. Porque fíjense en capítulo 10 de Primera de Corintios que dice, versículos 12 y 13. Pablo le viene dando duro en toda la carta, toda esta carta, y Pablo le dice, tratando de recordar, por lo tanto, hermanos, el que piensa estar firme, mire que no caiga. Versículo 13, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Y nuevamente, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentado más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Fiel es ¿quién? Dios. Y uno de los atributos fundamentales en nuestra vida cristiana y sostenimiento es la fidelidad de Dios. La fidelidad de Dios. Y somos tentados a pensar que no somos tan malos de lo que realmente somos. Pensamos que somos más buenos de lo que no somos. Ese es nuestro problema. Ese es nuestro problema. Y nuevamente el apóstol dice, por lo cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo. Nuevamente hablando de la obra de redención, de salvación de estos hermanos, porque lo central de nuestra vida cristiana es la comunión con Jesucristo. Si no tenemos comunión con Jesucristo, somos mentirosos, dice Primera de Juan, y no tenemos comunión con Él.
Si no tenemos comunión con el Hijo, ni siquiera tengo comunión con los hermanos. Eso lo enseña Primera de Juan. Y todo esto Pablo les dice, ustedes tienen en Cristo salvación. Con un aspecto en el pasado y en el presente, hoy ustedes, hermanos, tienen riquezas abundantes, tienen todo lo suficiente para afrontar esta vida y para llegar a la gloria. Ya tenemos todo. Es como decir que te ganaste un viaje, no sé, a Italia. Todo el pasaje, te voy a preparar mi bolso. No prepares tu bolso, ya tenés todo. Todo para llegar a ese lugar. Pero también nos habla de un futuro. Hermanos, ustedes son del Señor. Y Dios los va a guardar en Cristo hasta ese día. Los van a tener ahí en comunión con Él. Fiel es Dios a sus promesas. Y para terminar, hermanos, si alguno de nosotros no es capaz de ver a la iglesia como Pablo vio a la iglesia de Corinto, nunca vamos a poder profundizar en nuestra propia fe. Nunca. Nunca. Pablo decía la iglesia de Dios. Hay cristianos que podemos llamarlos fugitivos eclesiales. Fugitivos eclesiales. ¿Qué son estas personas? Son las personas que cambian de iglesia. Están acá, un día están allá, otro están allá. No por situaciones geográficas, sino por gustos, por placeres. Cambian. Ellos dicen amar a Cristo, amamos a Cristo, pero a la iglesia no. Con mi esposa vamos a cumplir 25 años de casado en este mes. Y si alguno dice, Pablo, yo te quiero mucho a vos, te aprecio mucho, no sé, te amo mucho, pero a tu esposa no me la trago. Yo creo que voy a tener un serio problema con vos. Pero hay cristianos que son así. Amo mucho a Cristo, pero a la iglesia, a mis hermanos. Dicen amar a Cristo, pero no aman a la iglesia. No aman a la esposa de Cristo. Fíjense lo que dice 1 Corintios capítulo 3, versículo 16 al 17. Y aquí no está hablando del cuerpo físico. Porque mucho interpretamos eso, de que está hablando de nuestro cuerpo y mantenerlo en santidad. Si está hablando de la iglesia, capítulo 3, el contexto habla de las divisiones dentro de la iglesia. Y dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyera el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Si queremos destruir a la iglesia de Dios, ¿qué dice que Dios va a hacer? Va a destruir al que quiere destruir la iglesia de Dios. Es así. No lo digo, yo lo dice el apóstol Pablo. Por eso Pablo al principio decía así, tenés que tomar en serio este tema de que somos posesión de Él. Posesión de Él. Luego Pablo dice, doy gracias a Dios siempre por vosotros. Y no estoy hablando gracias a Dios por las iglesias que hay en el país, por todos los hermanos que están en Cristo, y amén por eso. Y amén por eso. Pero hermano, ¿cuántas veces en la semana da gracias a Dios por la persona que usted tiene a su lado? O por la persona que tiene atrás suyo, o adelante, o de quien les está hablando. ¿Cuántas veces usted ora por mí? Y agradece a Dios por mi vida. O usted agradece por el hermano que tiene ahí a unos metros suyo. Les pregunto, ¿cuántas veces da gracias a Dios por ese hermano? Yo le voy a decir qué es lo que usted hace y lo que yo a veces hago, porque es algo que después de leer esto, yo le decía a Valdir en la semana por el estudio de hoy, no lo quiero predicar.
No lo quiero predicar. Porque me doy cuenta que yo lucho con esto. Es más crítica y queja. Pero si yo no abordo este tema como Pablo abordó con la iglesia, no vamos a crecer. No vamos a crecer como iglesia. Si usted no aprende a dar gracias por la persona que se congrega en este lugar, no vamos a crecer. No vamos a crecer. Necesitamos cambiar esta perspectiva que tenemos. Por supuesto, somos pecadores, somos imperfectos, maldito el hombre que confía en el hombre, pero necesitamos dar gracias a Dios. ¿Está usted agradecido al Señor por los miembros de esta congregación? Le pregunto, ¿está usted agradecido? Con un hermano hablábamos hace poco y nos decía que en esta iglesia no hay amor. ¿Y qué quiere? ¿Quiere escuchar a Luis Miguel? A los brasileños Alejandro Pires, todo romántico vamos a hacer. Usted se olvidó que la Biblia dice, Dios al que ama, ¿qué hace? Le da flores, chocolates. ¿Qué le da? Castiga. No es que eso tenemos que, te amo y pum, le doy uno, no. Está diciendo que amar es algo serio. Y tiene que ver con su santidad. Con su santidad. Y eso es amor. Tiene que ver con la santidad de Dios, hermano. Y Pablo les aborda de esta manera. Para comenzar el versículo 10, hermanos, os ruego, ustedes son del Señor. Y somos una iglesia de Dios, con imperfecciones, así como esta iglesia. Pero no nos olvidemos de quiénes somos. Somos posesión de Él, tenemos una posición en Él, tenemos una práctica, le rendimos culto, adoración. Tenemos a Él como Señor de nuestras vidas, pero no se olviden de lo que tenemos. Tenemos salvación, riquezas abundantes y una gloriosa seguridad que cuando Cristo nos venga a buscar, vamos a estar con Él en gloria. Pero mientras tanto, aferrarnos a esa esperanza aguardada, con expectativa y bien dinámicos, luchando con nuestro pecado diariamente y que Cristo nos encuentre en lucha. No enredados en el pecado. No enredados en el pecado. Debemos recordar las preciosas bendiciones que encontramos en Cristo para mantenernos firmes ante el pecado. Y quiero decirle que si usted no está en Cristo, usted no tiene paz. Usted no tiene paz. Usted vive en queja, vive en depresión, vive un montón de cosas, porque usted no tiene como centro de su vida a Cristo. Cristo no es el Señor de su vida. Cristo no es el Señor de su vida. Y está tratando de encontrar otras cosas para satisfacer y llenar todo eso que está. Por eso se le da el placer, por eso hace lo que quiere, porque no encuentra paz. Y solamente paz vamos a encontrar por medio de la fe en Cristo Jesús. Creyendo que Él es Dios. Creyendo que Él es el Señor, que Él es el soberano, el santo, el todopoderoso. Pero creer también que Él se hizo hombre y vino a este mundo y fue a la cruz del Calvario y allí murió derramando su sangre, toda su vida, hasta entregarla por sí mismo. Y luego al tercer día Dios lo levanta de entre los muertos. Si usted cree y necesita de esa verdad, usted tiene que depositar toda su fe en Él y arrepentirse de sus pecados. Y Él les va a perdonar y le dará parte de la familia de Dios, la iglesia de Dios. Y comenzará a disfrutar de las grandes y preciosas bendiciones de la iglesia de Dios. ¿Oramos? Padre Santo, te damos gracias en esta mañana por darnos el privilegio de comenzar este trayecto a través de esta carta preciosa, sumamente crucial para nuestra vida también.
Ayúdanos, Señor, a leerla, a entenderla, así como el escritor escribió para que los lectores de aquel día la entendieran. Danos claridad, sabiduría de lo alto, Señor, también para aplicar tu palabra a nuestras vidas. Gracias por cada uno de mis hermanos. Ayúdanos, Señor, a amarnos y a estar agradecidos unos por otros. Señor, cuida nuestras bocas, nuestra mente, y a empezar a valorar a cada hermano porque somos parte de tu iglesia. En el nombre de Jesús. Amén.